Desde los misterios de antiguas civilizaciones hasta los secretos ocultos bajo el océano, nos adentraremos en descubrimientos que desafían la imaginación. A lo largo de estas escenas, exploraremos hallazgos fascinantes, desde cráneos deformados que revelan costumbres olvidadas hasta la majestuosidad de ciudades perdidas. Número 1. Momias extraterrestres. Las momias extraterrestres, un tema que nunca deja indiferente, han sido centro de atención en todo el mundo, y esta vez, México se llevó el protagonismo. El hallazgo no ocurrió en algún rincón oculto del planeta, sino que fue presentado nada menos que ante el Congreso de México, lo que hizo que la noticia recorriera rápidamente el globo. Según fuentes, cuya credibilidad fue cuestionada desde el principio, los cuerpos exhibidos no pertenecían a seres humanos. Estas momias, descritas como pequeñas y de color gris, tenían una anatomía que parecía sacada directamente de una película de ciencia ficción. 3 dedos en cada mano y unas cabezas diminutas que recordaban a los clásicos extraterrestres de la cultura pop. Esto, por supuesto, no hizo más que intensificar la polémica. A medida que las imágenes de las momias se viralizaban, los expertos en UAP y fenómenos aéreos no identificados no tardaron en expresar su escepticismo. Para añadir un toque más intrigante al misterio, las momias fueron sometidas a pruebas de carbono, las cuales supuestamente determinaron que estos cuerpos tenían alrededor de 1000 años de antigüedad. Sin embargo, para muchos científicos y estudiosos del tema, la falta de transparencia en los resultados fue suficiente motivo para dudar. Se comenzó a sospechar que todo era una elaborada farsa, una actuación orquestada para captar la atención de los medios y del público, que siempre está ávido de nuevas teorías conspirativas. El Congreso mexicano se vio inundado de preguntas. ¿Era posible que, después de tantos avistamientos y relatos de contactos extraterrestres, finalmente se hubiera presentado una prueba tangible de vida fuera de la Tierra? A pesar de las dudas y las críticas, el evento fue un éxito mediático, y la imagen de las pequeñas momias recorrió el mundo. Mientras algunos esperaban que se confirmara la autenticidad de los cuerpos, otros disfrutaban del espectáculo, considerando que todo era una jugada más de quienes buscan fomentar teorías de conspiración. Y entonces surgió la gran pregunta: ¿estas momias eran verdaderamente un hallazgo arqueológico de otro mundo o simplemente una ilusión bien montada? Lo que es seguro es que, independientemente de la verdad, lograron su objetivo: mantener al mundo en vilo. Número 2. La cueva de 3 millones de años. El hallazgo en esta cueva de 3 millones de años fue, sin lugar a dudas, uno de los más extraños y sorprendentes en la historia reciente de la arqueología. No se trataba solo de abrir una cueva milenaria y descubrir algunos restos fósiles comunes. Lo que los arqueólogos encontraron dentro fue algo que desafiaba toda lógica. Desde el momento en que ingresaron, quedó claro que lo que tenían ante sus ojos no pertenecía a ningún catálogo conocido de la biología humana o animal. El esqueleto, que a simple vista parecía una mezcla imposible entre humano y criatura mitológica, dejó a todos paralizados. Con varias extremidades adicionales y una cabeza que parecía deformada de manera antinatural, este ser parecía salido de una pesadilla, o peor aún, de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto. El impacto no tardó en propagarse más allá de los límites de la comunidad arqueológica. Las redes sociales se inundaron de teorías que iban desde lo intrigante hasta lo completamente absurdo. Algunos usuarios afirmaban que este esqueleto era la prueba definitiva de que los extraterrestres habían visitado la Tierra hace millones de años. Otros, por el contrario, sugirieron que podría tratarse de un híbrido humano creado por alguna civilización antigua que dominaba tecnologías que hoy en día apenas podemos imaginar. ¿Podría haber sido este monstruo de las múltiples extremidades un experimento fallido? Las preguntas comenzaron a multiplicarse mientras los científicos intentaban analizar los restos.
Por supuesto, no faltaron los que afirmaron que todo era un fraude, que ese esqueleto, con su forma terrorífica, había sido colocado allí para crear una sensación mediática. Pero las pruebas preliminares indicaban lo contrario. Las dataciones realizadas en el esqueleto parecían coincidir con el tiempo en que la cueva había permanecido sellada, lo que significaba que, si era una broma, había sido muy bien ejecutada. Lo cierto es que, cuanto más se intentaba explicar el origen de este ser, más preguntas surgían. Algunos expertos comenzaron a teorizar que el esqueleto podría representar una especie de humanoide que evolucionó en aislamiento durante millones de años, desarrollando características físicas distintas a las de cualquier otra especie conocida. El esqueleto fue inmediatamente transportado a un laboratorio de investigación para ser examinado en profundidad. No obstante, las autoridades decidieron clausurar la cueva temporalmente, quizás para evitar que los curiosos y los fanáticos del misterio la invadieran. A pesar de ello, las especulaciones no han cesado, y el misterio sigue envolviendo este hallazgo tan desconcertante. Las posibilidades parecen infinitas, desde una criatura perdida en el tiempo hasta una prueba olvidada de los orígenes ocultos de la humanidad. ¿Qué más podría estar escondido en las profundidades de nuestro planeta, esperando ser descubierto? El debate continúa. Número 3. La Torre de las Calaveras. El descubrimiento de la Torre Azteca de las Calaveras no solo fue impactante, sino que también cambió por completo nuestra percepción de los rituales y las creencias de los aztecas. Excavando bajo las calles de una ciudad moderna y bulliciosa como Ciudad de México, nadie podría haber anticipado lo que estaba por salir a la luz. Lo que parecía ser un hallazgo común se convirtió rápidamente en una de las excavaciones más escalofriantes de los últimos tiempos. Los arqueólogos, acostumbrados a desenterrar restos de antiguas civilizaciones, se encontraron ante una construcción que parecía sacada de una pesadilla, una torre compuesta exclusivamente de cráneos humanos. Sin embargo, lo que más desconcertó fue la variedad de los restos. Al principio, se creía que los cráneos pertenecían a guerreros que habían caído en combate, como era común en muchos rituales de sacrificio. Pero la sorpresa llegó cuando los estudios revelaron que también había cráneos de mujeres y niños, lo que arrojó una sombra aún más oscura sobre el significado de esta torre. Este hallazgo llevó a cuestionar qué tipo de ritual podía haber requerido la muerte de individuos de todas las edades y géneros, una práctica que, hasta entonces, se creía reservada principalmente para guerreros capturados. Este descubrimiento sugirió que los sacrificios humanos en la cultura azteca podrían haber sido más comunes y más brutales de lo que se pensaba. Además, muchos cráneos presentaban signos de haber sido cuidadosamente colocados, como si se tratara de un macabro tributo a los dioses. Tal vez, en su afán por asegurar la protección de sus deidades, los aztecas llevaron a cabo sacrificios a gran escala, sin importar las edades o las condiciones de las víctimas. Esta torre, compuesta por decenas de cráneos mirando al infinito, sigue siendo un recordatorio inquietante de cómo los antiguos aztecas concebían el poder, la vida y la muerte en su mundo. Número 4. Criatura marina misteriosa. La aparición de esta criatura en las costas mexicanas no hizo más que avivar las llamas de la imaginación popular. A medida que los rumores se esparcían por los pueblos cercanos, la bestia viscosa y maloliente fue rápidamente bautizada como el monstruo de la playa. La gente comenzó a especular con todo tipo de teorías. Algunos afirmaban que era una criatura prehistórica que había logrado sobrevivir de alguna manera en las profundidades del océano, mientras que otros creían que se trataba de un ser mitológico que las aguas habían revelado. El ambiente estaba cargado de misterio, y la criatura varada se convirtió en el centro de atención, tanto de curiosos como de medios locales. Sin embargo, como sucede a menudo,
La realidad terminó siendo mucho más sencilla que la ficción. Cuando los científicos llegaron para investigar, lo que descubrieron fue algo mucho más mundano, aunque no menos intrigante. Se trataba de los restos de un cachalote, pero no de un cachalote cualquiera. Este estaba tan deteriorado y descompuesto que apenas se podía reconocer como una ballena. Su cabeza, repleta de una sustancia conocida como spermaceti, desconcertó a los investigadores. Este material, una cera espesa y grasosa que se encuentra en la cabeza de los cachalotes, ha sido utilizado durante siglos para la fabricación de perfumes y velas. Lo curioso es que el spermaceti había preservado gran parte del cuerpo de la criatura, pero en una forma tan extraña que la hacía parecer algo salido de otro mundo. El hallazgo de este cachalote varado no solo recordó a todos que los océanos son todavía territorios en gran parte inexplorados, sino que también puso en evidencia cómo, a veces, la ciencia y la naturaleza se combinan para crear fenómenos que desafían nuestra comprensión inicial. Aunque el monstruo marino resultó ser una ballena en descomposición, el impacto del descubrimiento dejó una huella en la imaginación de todos los que presenciaron el espectáculo, reafirmando que incluso lo mundano puede volverse extraordinario cuando se mira desde el ángulo adecuado. Número 5. Sistema de cuevas submarinas mayas. Bajo las aguas de la península de Yucatán, México, un vasto sistema de cuevas submarinas guarda los secretos de una civilización antigua. Las cuevas fueron exploradas por arqueólogos submarinos que, buceando en los oscuros túneles, encontraron artefactos mayas increíblemente bien conservados. Estos objetos parecían haber sido colocados como ofrendas a los dioses hace más de 1000 años. La creencia de los mayas era que estas cuevas representaban las puertas al inframundo, lo que las convertía en lugares extremadamente sagrados. A lo largo de las inmersiones, los arqueólogos encontraron jarrones, platos y quemadores de incienso. Cada artefacto parecía contar una historia, una plegaria a los dioses para obtener favores, quizás por una buena cosecha o protección contra desastres. El ambiente en las cuevas era sofocante, lleno de misterio y reverencia. Los mayas pensaban que el inframundo era el hogar de deidades poderosas, y por eso dejaban ofrendas en esos lugares remotos, esperando que los dioses respondieran a sus súplicas. Con tecnología moderna, las cuevas ahora están siendo mapeadas en 3D, lo que permitirá a los arqueólogos desvelar más secretos de esta misteriosa civilización. Número 6. Megalópolis maya. La jungla densa de Guatemala oculta muchas cosas, y una de ellas es una enorme ciudad maya que, hasta hace poco, permanecía fuera del alcance de los humanos modernos. Esta ciudad, parte de lo que se conoce como la megalópolis maya, fue revelada gracias a una tecnología de escaneo láser llamada LIDAR. Este sistema permitió a los arqueólogos ver a través del follaje y descubrir que bajo los árboles había un mundo oculto de pirámides, templos y estructuras monumentales. La civilización maya, que colapsó hace más de 1000 años, dejó tras de sí un legado de arquitectura impresionante, pero la jungla lo había reclamado todo. Los arqueólogos quedaron maravillados con la escala de lo que encontraron. Era como descubrir una ciudad perdida. Las estructuras estaban alineadas de manera precisa, lo que indicaba un conocimiento avanzado de astronomía y matemáticas. Las ruinas revelaban cómo los mayas habían sido capaces de construir un vasto imperio en medio de la jungla. Sin embargo, el hallazgo también trajo consigo nuevas preguntas. ¿Qué causó el colapso de esta impresionante civilización? A medida que los investigadores continúan explorando, esperan encontrar respuestas entre las piedras de esta increíble ciudad oculta. Número 7. Tesoro de artefactos mayas. En las profundidades de las cuevas subterráneas de Chichén Itzá, un hallazgo sorprendió a todos. En el año 2019, un grupo de arqueólogos se arrastró por espacios tan estrechos que apenas podían moverse, y lo que encontraron fue nada menos que un tesoro de artefactos mayas. Allí,
en la oscuridad, descansaban platos, jarrones y quemadores de incienso, todos rodeados de estalagmitas, como si el tiempo hubiera estado protegiendo esos objetos sagrados durante siglos. Los mayas creían que estas cuevas eran el hogar de los dioses, y por eso dejaron sus ofrendas allí. El dios jaguar, conocido por su poder y ferocidad, era uno de los principales destinatarios de estos rituales. Los arqueólogos quedaron maravillados por el estado de conservación de los artefactos, algunos de ellos tan decorativos que parecían haber sido dejados allí ayer. Sin embargo, la tarea de explorar el lugar fue extenuante. Los investigadores pasaron días enteros arrastrándose, literalmente, por estos túneles oscuros, con la esperanza de encontrar más pistas sobre el misterioso pasado de los mayas. El descubrimiento de este tesoro ofrece una visión fascinante de las creencias religiosas y el profundo respeto que los mayas tenían por los dioses que habitaban bajo la tierra. Número 8. Terremoto revela templo oculto. Los terremotos, aunque peligrosos, a veces revelan secretos enterrados. En México, un terremoto de magnitud 7.1 sacudió la tierra, causando daños significativos en varias zonas. Sin embargo, este desastre natural también trajo consigo un descubrimiento impresionante. Mientras revisaban una pirámide para evaluar los daños estructurales, los científicos se toparon con un radar que mostraba algo inesperado: un templo oculto dentro de la misma pirámide. El templo, de unos 6 metros por 4 metros, estaba escondido desde el siglo XII, y fue una auténtica revelación para los arqueólogos. Este descubrimiento levantó muchas preguntas sobre cómo las antiguas civilizaciones ocultaban estructuras dentro de otras. ¿Por qué se escondió este templo? ¿Era un refugio secreto? La emoción del hallazgo contrastaba con la tragedia del terremoto. El templo, aunque pequeño, tenía una gran importancia histórica. Estaba lleno de símbolos religiosos, lo que sugiere que fue utilizado para ceremonias privadas, lejos de la vista del público. Hoy en día, los arqueólogos continúan estudiándolo, tratando de entender mejor las antiguas costumbres que llevaron a los aztecas a ocultar este templo tan profundamente. Número 9. La Cueva de los Cristales Gigantes. Si alguna vez existió un lugar sacado de un cuento de fantasía, sería la Cueva de los Cristales Gigantes de Naica, en México. Descubierta por accidente en el año 2000, esta cueva alberga cristales de yeso tan grandes como troncos de árboles que crecen en todas direcciones. El interior de la cueva parece un bosque petrificado, con estos inmensos cristales blancos sobresaliendo de las paredes y el suelo. A casi 1000 pies bajo tierra, la cueva ha estado sellada durante millones de años, lo que permitió que las condiciones perfectas de temperatura y humedad dieran lugar a este fenómeno único en el mundo. Sin embargo, explorar este lugar no es tarea fácil. Las temperaturas dentro de la cueva pueden alcanzar los 50 grados Celsius, lo que limita el tiempo que los científicos pueden pasar estudiando los cristales. Aún así, las investigaciones han revelado que estos cristales gigantes habrían tardado casi 1 millón de años en formarse. Son una maravilla natural sin igual y su descubrimiento es considerado uno de los más importantes en la historia de la geología. Pero, debido a las condiciones extremas dentro de la cueva, su estudio es limitado, lo que añade un aire de misterio a este lugar fascinante. Número 10. Cráneos alargados. En el estado de Sonora, México, un cementerio prehispánico reveló algo inquietante: cráneos humanos alargados. Estos no eran cráneos comunes, sino que habían sido intencionalmente deformados desde la infancia, como parte de una tradición ancestral. El hallazgo, realizado en 1999, dejó a los arqueólogos perplejos. La deformación craneal era una práctica común en varias culturas antiguas, y se realizaba vendando la cabeza y utilizando tablas de madera para forzar el cráneo a crecer en una dirección particular.
Esta práctica se asociaba con el estatus social, y tener un cráneo alargado era símbolo de prestigio. Sin embargo, el cementerio de Sonora contenía un número inusualmente alto de niños, lo que planteaba un misterio. ¿Por qué tantos niños murieron durante este proceso? Los arqueólogos sugieren que la presión ejercida sobre los cráneos pudo haber causado la muerte prematura de estos pequeños. Aunque algunos soñaban con la posibilidad de que estos cráneos fueran evidencia de seres extraterrestres, la realidad era mucho más trágica. Este hallazgo nos recuerda que, aunque las culturas antiguas poseían prácticas fascinantes, también enfrentaban peligros y desafíos que a menudo resultaban mortales. Número 11. Esqueleto humano de 8.000 años. Explorar cuevas siempre puede llevar a descubrimientos asombrosos, pero este esqueleto humano de más de 8.000 años, hallado en una cueva sumergida de la costa caribeña de México, fue algo que ni los más intrépidos arqueólogos esperaban. Imagina la escena: un arqueólogo buceador desciende a las profundidades, guiado solo por la luz de su linterna, y de repente encuentra un cráneo y partes de un esqueleto esparcidos en el fondo arenoso. Lo más sorprendente de este hallazgo fue que las cuevas donde se encontraba el esqueleto se inundaron al final de la última era de hielo, lo que significa que el cuerpo había estado allí desde antes de que el nivel del mar subiera hace más de 8.000 años. Esto planteó una serie de preguntas fascinantes. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo terminó allí? Las investigaciones sugieren que, antes de que las cuevas fueran sumergidas, estas áreas habrían sido utilizadas por humanos antiguos, lo que transforma a este esqueleto en una ventana al pasado remoto. Las cuevas caribeñas siguen siendo exploradas con la esperanza de encontrar más pistas sobre las civilizaciones que habitaron la región antes de que el océano cubriera sus hogares. Número 12. Restos de 60 mamuts. En 2020, al norte de la Ciudad de México, se produjo un hallazgo prehistórico que capturó la atención del mundo. Los restos de 60 mamuts colombinos, una especie extinta que vagaba por la región durante la era del Pleistoceno, hace entre 1 millón y 10.000 años. Estos gigantescos animales, parientes cercanos del mamut lanudo, podían medir más de 4 metros de altura y pesar hasta 10 toneladas. Sus enormes colmillos curvados, que alcanzaban los 5 metros, eran herramientas esenciales para sobrevivir en los climas fríos de la época. Pero ¿cómo llegaron tantos mamuts a morir en el mismo lugar? Los arqueólogos descubrieron que los humanos antiguos habían excavado enormes fosas para atrapar a estos gigantes. Las trampas, que se utilizaban para cazar a los mamuts, revelan la ingeniosa, pero cruda, técnica de caza de los primeros habitantes de América del Norte. Además, a solo unos kilómetros del sitio principal, se encontraron más restos, lo que convierte a esta zona en uno de los cementerios de mamuts más grandes jamás descubiertos. La caza, combinada con el cambio climático, podría haber sido la razón de la desaparición de estos majestuosos animales. El hallazgo no solo es impresionante por su magnitud, sino que también ofrece una visión fascinante de la vida en la prehistoria. Número 13. Estatuas mayas sin cabeza. En una ciudad maya abandonada hace siglos, un equipo de arqueólogos hizo un descubrimiento desconcertante. Estatuas de tamaño natural, pero sin cabeza. Las figuras, encontradas en medio de una excavación en Yucatán, parecían haber sido cuidadosamente colocadas, pero ninguna de ellas tenía cabeza. Las estatuas, que datan de alrededor del año 1500 después de Cristo, estaban hechas de piedra caliza y tenían una altura de aproximadamente 1,60 m. La ausencia de cabezas generó un sinfín de teorías. Algunos expertos creen que podrían representar guerreros o figuras de alto rango, que habrían sido decapitados en un ritual o como parte de alguna ceremonia de sacrificio.
Otros sugieren que las cabezas pudieron haber sido removidas intencionalmente como símbolo de un cambio en el poder o para evitar que los espíritus de estas figuras volvieran a la vida. Las estatuas fueron descubiertas durante la construcción de un tren turístico de alta velocidad que recorrerá la región, lo que llevó a una pausa en los trabajos para estudiar con mayor detenimiento este enigmático hallazgo. A pesar de las muchas teorías, la verdadera historia detrás de estas estatuas sin cabeza sigue siendo un misterio y continúa fascinando a los arqueólogos. Número 14. Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Teotihuacán, situada al noreste de la Ciudad de México, es una joya arqueológica que aún hoy en día guarda muchos secretos. Conocida como la ciudad donde fueron creados los dioses, esta metrópolis prehispánica fue construida entre los siglos I y VII y en su apogeo llegó a albergar a más de 100,000 personas. Lo más impresionante de Teotihuacán son sus colosales estructuras, las pirámides del Sol y la Luna, y el templo de Quetzalcóatl. Estas construcciones, alineadas con precisión astronómica, revelan el profundo conocimiento que sus habitantes tenían sobre las estrellas y el cosmos. Sin embargo, lo más desconcertante de esta ciudad es que a pesar de su enorme importancia y su escala monumental, sabemos muy poco sobre las personas que la construyeron. No han quedado registros claros de quiénes eran o qué sucedió con ellos, lo que ha llevado a interminables debates entre los arqueólogos. Además, los jeroglíficos encontrados en la ciudad aún no han sido descifrados, y las tumbas que podrían revelar más sobre su historia permanecen en su mayoría ocultas. Teotihuacán es un enigma monumental, una ciudad que desafía el paso del tiempo y que sigue cautivando la imaginación de quienes la visitan. Número 15. Joyas antiguas de huesos humanos. La antigua ciudad de Palenque, en el estado de Chiapas, México, nos ha revelado uno de los hallazgos más macabros pero fascinantes de la cultura maya: joyas talladas en hueso humano. En 2019, arqueólogos desenterraron una pequeña pieza de joyería para la nariz, tallada con increíble detalle. La pieza medía apenas unos pocos centímetros, pero su intrincado diseño sugería que era un adorno ceremonial, utilizado por sacerdotes durante rituales dedicados al dios del rayo y la fertilidad, Key. Lo más sorprendente de este hallazgo no era solo la belleza de la joya, sino el hecho de que había sido tallada en el hueso de un ser humano. Este descubrimiento nos ofrece una visión única de las costumbres funerarias y religiosas de los mayas. Para ellos, el cuerpo humano no solo era un recipiente mortal, sino también una fuente de materiales para honrar a los dioses. Los huesos, tallados y convertidos en objetos sagrados, simbolizaban el ciclo de la vida, la muerte y la renovación. Esta pequeña joya, aunque perturbadora, es un testimonio de la compleja relación que las culturas antiguas tenían con la muerte y cómo la transformaban en un acto de creación artística y espiritual. Número 16. Huellas humanas de 23,000 años. En el Parque Nacional White Sands, en Nuevo México, un equipo de científicos hizo un descubrimiento que cambió nuestra comprensión de la historia humana en América del Norte. Huellas humanas de hace 23,000 años. Estas huellas, incrustadas en el suelo, pertenecían a adolescentes y niños que caminaban por lo que alguna vez fue una vasta cuenca de agua, ahora seca. Lo asombroso de este descubrimiento es que contradice la teoría tradicional de que los humanos llegaron al continente americano hace apenas 13,000 años. Las huellas, encontradas en 1020, muestran a grupos de jóvenes que probablemente estaban recogiendo alimentos en los márgenes de un lago de la Edad de Hielo. Algunas de las huellas son claras, con detalles que permiten ver incluso las marcas de los dedos, mientras que otras parecen más difusas, posiblemente debido al movimiento rápido o a la erosión con el paso del tiempo. Además, estas huellas están rodeadas de rastros de criaturas extintas, como mamuts lanudos,
lo que sugiere que estos humanos compartían su entorno con estos gigantes prehistóricos. Las huellas de White Sands no solo son un increíble vestigio de nuestros ancestros, sino también una ventana única a un mundo perdido, donde humanos y bestias coexistían en un paisaje salvaje y helado. Número 17. El misterioso monolito azteca. En 1978, un grupo de electricistas en Ciudad de México hizo un descubrimiento que parecía salido de una película de aventuras. Mientras realizaban trabajos de excavación, tropezaron accidentalmente con un gigantesco disco de piedra de 8 toneladas que representaba a la diosa azteca de la luna, Coyolxauhqui. Este monolito, tallado con detalles asombrosos, fue solo el comienzo de una serie de descubrimientos que cambiaron la historia de la arqueología en México. Bajo las calles de la ciudad moderna, los arqueólogos encontraron lo que quedaba del Templo Mayor, el templo principal del Imperio Azteca, dedicado a los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc. El monolito de Coyolxauhqui representa uno de los mitos más importantes de la mitología azteca, la batalla entre Huitzilopochtli y su hermana, quien intentó matar a su madre por haber concebido a este poderoso dios de la guerra. Huitzilopochtli la derrotó y lanzó su cuerpo al pie de la montaña, representado en el monolito. Este descubrimiento confirmó la importancia de los mitos en la vida cotidiana de los aztecas y cómo los utilizaban para justificar el poder militar y religioso. Aunque el disco fue encontrado por accidente, su impacto en la arqueología y en la comprensión de la cultura azteca fue monumental. Número 18. El agujero azul de Yucatán. Frente a las costas de la península de Yucatán, México, yace uno de los secretos más profundos del océano, el segundo agujero azul más grande del mundo. Este agujero azul, descubierto en 2021, tiene más de 900 pies de profundidad, lo que lo convierte en una maravilla geológica sumamente difícil de explorar. Los agujeros azules son básicamente cavernas submarinas formadas por la erosión de la piedra caliza, y reciben su nombre por el intenso color azul oscuro de sus aguas. Este en particular se formó hace millones de años, cuando el nivel del mar era mucho más bajo, y quedó sumergido cuando los océanos subieron. Los científicos que lo exploraron quedaron sorprendidos por su vasto tamaño y su compleja estructura, pero la profundidad extrema y la falta de luz complican enormemente cualquier investigación. Sin embargo, los primeros estudios han revelado pistas sobre cómo las condiciones únicas de estos agujeros azules pueden haber preservado ecosistemas antiguos y secretos geológicos. Los buzos que se aventuran a descender en sus profundidades deben enfrentar temperaturas frías, corrientes impredecibles y la sensación de estar entrando en un abismo sin fin. Para muchos, este agujero azul no es solo una maravilla natural, sino también un portal al pasado oculto del planeta. Número 19. Máscara mortuoria de jade. En el denso corazón de la selva guatemalteca, los arqueólogos descubrieron una tumba real que había permanecido oculta durante siglos. Dentro de esta tumba, encontraron una joya de incalculable valor, una máscara mortuoria de jade. Este hallazgo, que data del año 350 después de Cristo, ha sido uno de los descubrimientos más importantes en la región. La máscara estaba colocada sobre el rostro de lo que los arqueólogos creen que fue un rey maya desconocido hasta ese momento. El jade, una piedra preciosa altamente valorada por los mayas, era símbolo de poder y eternidad. En la cultura maya, las máscaras mortuorias eran creadas no solo para preservar la imagen de los muertos, sino también para asegurar su inmortalidad en el más allá. La máscara de jade, tallada con precisión meticulosa, tiene rasgos serenos y ojos cerrados, lo que sugiere que fue diseñada para representar el descanso eterno del rey. A pesar del saqueo que ha afectado a muchas tumbas mayas en la región, esta permaneció intacta, lo que permitió a los investigadores examinar con detalle
los rituales funerarios de esta civilización antigua. La máscara, brillante y perfecta, es un recordatorio del profundo respeto que los mayas tenían por la muerte y por sus líderes. Número 20. Nueva especie de dinosaurio. En 2021, los paleontólogos en México hicieron un descubrimiento asombroso: una nueva especie de dinosaurio, desconocida hasta ese momento. Este dinosaurio, que vivió hace 72 millones de años, fue descubierto en un área rica en fósiles, y el hallazgo incluyó gran parte del cráneo y una impresionante cresta ósea que se cree que el animal utilizaba para comunicarse. Esta cresta, con su forma distintiva, habría permitido al dinosaurio emitir sonidos fuertes o mostrar señales visuales, como una manera de atraer pareja o advertir a posibles depredadores. A partir del análisis de los fósiles, los paleontólogos estiman que el dinosaurio medía entre 8 y 12 metros de longitud, lo que lo convierte en un formidable herbívoro de su tiempo. Este descubrimiento no solo emocionó a los científicos, sino que también arrojó nueva luz sobre la biodiversidad del Cretácico en lo que hoy es México. A medida que los investigadores continúan desenterrando más fósiles, esperan aprender más sobre cómo vivió y se adaptó este dinosaurio a su entorno. La región donde se encontró está ahora siendo considerada como una mina de oro para los paleontólogos, quienes creen que podrían estar al borde de descubrir muchas otras especies que aún no han sido documentadas. Sin duda, esta nueva especie nos recuerda lo poco que sabemos sobre las criaturas que una vez gobernaron la Tierra.